Hoy en Revista Poder un invitado súper especial, James Mosquera, representante a la Cámara chocuano, víctima del conflicto, hijo de padres campesinos. Representante, bienvenido a la Revista Poder, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy complacido de estar aquí, de estar contándole nuestra experiencia de vida. Representante, hablemos un poco de usted. ¿Quién es James Mosquera? Bueno, efectivamente soy James Mosquera y en el Congreso de la República represento a las víctimas del conflicto armado de mi bello departamento del Chocó, pero también dos municipios en Antioquia, Vigía el Fuerte y Murindó. Soy abogado, padre de muchos hijos y nietos, amante de la paz, defensor de los derechos humanos. Esto lo hice durante 33 años como abogado litigante en mi pueblo natal, Ismina, y he sido una persona no solamente víctima del conflicto armado, sino que lo sigo siendo. Por eso, mi mayor compromiso en el Congreso de la República es defender los derechos de la población más vulnerable de Colombia, de esa Colombia de atrás, de esa Colombia que no tiene voz muchas veces en ningún escenario nacional o internacional, pero que tenemos grandes potencialidades. Así que esa es la persona que usted tiene ahora aquí frente. Nos alegra, y con eso que me acaba de contestar yo le doy paso a la siguiente pregunta, porque ya sé que su historia es de mucha resiliencia. Sabemos que es un líder social, pero que además ha puesto su vida al servicio de las víctimas del conflicto. ¿Cómo va ese proceso? Cuéntenos. Bueno, la situación de ser víctima del conflicto armado en el departamento del Chocó es enfrentar una doble condición de la pobreza, de la amenaza que siempre genera defender estos derechos por la presencia de los actores armados, pero también por la situación que vivimos nosotros de dificultad en acceso a muchas condiciones que acá la gente del interior del país no entiende. Cuando hablamos de que no tenemos hospitales, que no tenemos vías de acceso, que la educación es muy limitada, pero que tampoco hay comunicación por internet, entonces estamos hablando de que es una vida bien compleja, y a esto se le suma que aunque es un pueblo que tiene muchos ríos y dos mares, nosotros no tenemos agua potable. Pero nosotros nos motivamos justamente para que esa ausencia que por años ha tenido el Estado en nuestro territorio de a poco se vaya supliendo, y ese es el papel principal que nosotros desde el Congreso de la República tenemos. Pero comienza esta historia de ser víctima del conflicto armado, en el caso personal de James Mosquera, desde hace mucho tiempo. En el año 1988, la FARC asesinó a mi hermano Edgar, que era policía y que era el sustento de la familia, pero también mío en particular. En esa época yo recuerdo que estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma en Bogotá, y me quedé, como se dice en el Chocó coloquialmente, con una mano adelante y otra mano atrás, y no podía yo interrumpir mis estudios, lo que me llevó a tener que vender libros en Bogotá, Borojó y Chontaduro. Por eso amo yo tanto el Borojó y el Chontaduro, y de buscar cualquier trabajo digno y lícito para así culminar mis estudios. Cuando termino estos, en el año 1991, me voy a trabajar como juez de renta en el Chocó, y allí sufro un atentado. Mi primer trabajo formal lo comienzo con esa forma, y así sucesivamente tuvimos muchos otros hechos victimizantes, como ser secuestrado, como ser amenazado muchas veces, y por eso tuve que salir del país una y otra vez. Y esa es la motivación que me lleva para defender a las víctimas del conflicto armado, porque el año pasado inclusive tuvo que dos de mis hijos salir a refugiarse en algún país del mundo. Entonces a uno lo acongoja esa situación que pasa miles y miles de familias, no solamente en el departamento del Chocó, Vigía el Fuerte y Murindó, sino en toda Colombia. Representante, súper curioso, y por eso me atrevo a hacerle otra pregunta. ¿En qué momento exactamente de su vida usted dice, yo tengo que servirle a mi comunidad, voy a colocar mi servicio a lo público, me voy a dedicar a lo público porque se me está saliendo esto de control, o tal vez siento que en las condiciones en la que se encuentra mi pueblo en estos momentos no son las que debería estar? Bueno, como abogado litigante lo hice por más de 33 años, siendo un abogado especialista casi siempre en defender los derechos de las víctimas. En este caso atendimos casos como el de Bojayá y muchos otros
que el primer caso de falso positivo documentado en Colombia lo asumimos nosotros en el departamento del Chocó, 5 jóvenes que fueron asesinados por el ejército comenzando nomás la década del 2000, fueron engañados, sacados de un colegio y asesinados en un paraje, La Hilaria, esto en Condoto. Y eso nos motivó a que cuando hace 4 años comenzamos el ejercicio político, lo hicimos con muchas ganas, con mucho deseo, porque nosotros interiorizábamos lo que siente la persona víctima del conflicto armado, que además de tener que superar ese hecho victimizante, tiene que enfrentarse al olvido institucional, al olvido de ese Estado que muchas veces tan siquiera entiende la condición de una persona que ha sufrido y que ha tenido que dejar a su familia, a su entorno, a su territorio, y tener que, para salvarse, ir a otras partes a esconderse, o cuando la persona es secuestrado, como lo fui yo, que uno marca la vida, no solamente la propia, sino también de los familiares y amigos, porque es una incertidumbre que se genera. Entonces, el aporte que nosotros queremos desde el Congreso darle al país, sobre todo, y a los actores armados, es instarlo a que se pueda consolidar una paz duradera, una paz con justicia social, una paz donde todos podamos vivir sin temores, sin miedo, pero que también podamos vivir con dignidad. Representante, hablemos de su representación, valga la redundancia. ¿Cuáles han sido esos proyectos entonces que usted ha impulsado desde su puesto, desde su curul en el Congreso, que además han sido tal vez muy exitosos para usted? Bueno, cuando recién llegábamos en el año 2002, aún con mucho miedo de ser congresista, nos tocó ser ponente del proyecto de paz total. Ese proyecto de paz total que nos ilusionaba a todos nosotros, porque creíamos en el presidente y en el gobierno de que Colombia iba a ser mágico, de que Colombia se iba a vivir sabroso y que en Colombia todos íbamos a ser felices. Así que ese fue el primer proyecto donde tuvimos una injerencia definitiva de explicarle a los demás congresistas, sobre todo a los del interior del país, que era muy importante que nosotros confiáramos en el gobierno y le diéramos las herramientas necesarias a él mismo para que pudiéramos extender la paz a todo ese territorio como el departamento del Chocó, Vigía del Fuerte y Murindó. Otro proyecto de suma importancia en territorios alejados como el departamento del Chocó, Vigía del Fuerte y Murindó, donde no tenemos hospitales, donde no tenemos centros de salud, nosotros presentamos al Gobierno Nacional y al Congreso la atención móvil e itinerante en salud. Son estos equipos conformados por médicos, por bacteriólogos, psicólogos, enfermeros y otro tipo de personal médico, para que vayan al sitio a prestar esta asistencia preventiva en salud, y que ha tenido mucho éxito. No solamente fue acogido por el Congreso de la República, sino que hoy día se aplica en todo el país. Un tercer proyecto de suma importancia es el turismo, ese turismo de naturaleza, ese turismo del pequeño campesino, ese turismo que involucra a las pequeñas familias que existen, por ejemplo, en el departamento del Chocó, donde no tenemos una gran infraestructura hotelera, pero sí tenemos la experiencia culinaria, la experiencia de la ancestralidad, y tenemos, por ejemplo, mucha agua de nuestros ríos y muchas montañas y exuberantes montañas. Ese turismo ecológico, que podríamos decir, que cautiva tanto a la gente que viene a visitarnos nosotros del extranjero. Pero un proyecto que definitivamente va a quedar para la historia es la prórroga y fortalecimiento y financiamiento de los PD, que fue aprobado recientemente por el Congreso de la República y va a ser sancionado en la próxima semana. Los municipios nuestros, estos que han sido afectados mayormente por la pobreza, pero también por la violencia, es un sueño que puedan seguir gozando de este mecanismo especial de los PD, de los municipios priorizados, porque se les va a permitir que mayor recursos lleguen de manera más expedita para cumplir todo este sueño de educación, la falta de salud, las vías que no existen, pero sobre todo también para reactivar el campo. Y otro proyecto del cual nosotros somos ponentes inclusive, que está en curso, es el de sometimiento a la justicia. Nosotros sabemos que es un proyecto bien controversial, pero también somos conscientes que en estos territorios donde hay presencia de los actores armados no hay otra solución, sino que entre gobierno y actores armados podamos, en medio de la diferencia,
podamos solucionar estas a través del diálogo, a través de la mesa de concertación, y vamos a seguir luchando desde el Congreso para que no haya más víctimas del conflicto armado en el Chocó y en Colombia, y que esto sea a través del diálogo. Representante, usted acaba de mencionar algo muy curioso, que fue como la frase de Francia Márquez en campaña, vivir sabroso. A partir de ahí yo le pregunto, ¿qué piensa entonces usted del actual gobierno? Bueno, la verdad es que el actual gobierno creo que ha avanzado mucho, sobre todo en suplir esa falencia que por durante años esos territorios de la Colombia profunda, de la Colombia inexistente, de la Colombia marginal, hemos tenido. Al menos nosotros, los negros, los indígenas y las víctimas del conflicto armado, no hemos sentido representados, pero falta más. Eran muchas y son muchas las necesidades para afrontar, son muchos los desafíos para superar, y yo creo que el gobierno ha llegado, pero no de la manera tan completa como nosotros soñábamos. Con lo que me acaba de responder, doy paso a una siguiente sesión que tal vez pueda ser la coyuntura nacional. ¿Qué cree usted, representante, que entonces está en juego para las próximas elecciones? Bueno, que haya una representación maravillosa, efectiva, que todos los colombianos y las colombianas, independientemente de la concesión política y en medio de la diferencia, podamos elegir bien a una presidenta o a un presidente que entienda esta dinámica, que es muy diferente a la vida que tenemos nosotros que afrontar en el Chocó, en Vigía del Fuerte y Morindó. La vida que tenemos que como víctimas afrontar nosotros cuando no hay tan siquiera energía eléctrica en nuestros pueblos, y la que se vive en las ciudades intermedias o en las grandes ciudades. Si nosotros logramos compaginar esas dos Colombias, yo creo que podemos nosotros repartir los recursos económicos de mejor manera y así consolidar la paz. Esa paz con equidad y con justicia social, y esa es mi apuesta que vamos a tener nosotros como representantes de las víctimas y como congresistas para escoger una presidenta o un presidente en los próximos 4 años. Pero cuando usted habla de una representación efectiva, entonces, ¿a qué hace referencia puntualmente? A que tengan en cuenta las necesidades de los chocuanos y de la gente que siempre ha estado en la marginalidad, a la gente que no tiene servicios públicos, la gente que no tiene cómo educar a sus hijos, la gente que no tiene esas vías de comunicación, la gente que cuando se le enferma sus pacientes o los ve morir o tienen que tomar un bus 20 horas para llevarlos a Medellín desde el Chocó o a Pereira, porque tampoco hay hospitales, y que tenemos esa conflictividad que nos afecta tanto, pero que más que la conflictividad tenemos es la pobreza. Le voy a hacer otra pregunta que también es súper curiosa y que se ha vuelto una dinámica muy chévere para todos nuestros invitados. ¿Qué cree entonces usted que está en juego y qué necesitan las regiones en Colombia? Las regiones en Colombia, como la mía, la que yo represento, del Pacífico, las víctimas del conflicto armado, las personas del departamento del Chocó, Vigía del Fuerte y Morindó, necesitamos una presidenta o un presidente que hagan su labor con el corazón, con honestidad y sabiendo que hay una Colombia diferente que necesita que todos volquemos su mirada allá, no tanto para aprovecharse lo que tenemos, ahora que vengan las elecciones, sino que nos respondan, que estén allí asistiéndonos y acompañándonos en esa vida de dificultades que hemos tenido hasta ahora. Y una última pregunta para terminar, representante. Si yo le preguntara a usted cuál es su superpoder, ¿usted qué me contestaría? El de tratar de escuchar a la gente, no para solucionar los problemas, sino para que nos podamos entender. Aquí sabemos que somos seres diferentes, pensamos y concebimos la vida de manera diferente, pero en medio de esas diferencias no hay otra alternativa que el diálogo. Si nosotros hubiésemos dialogado hace unos 70 años que comenzó esta conflictividad, yo creo que no hubiéramos evitado tantos miles, centenares de miles, inclusive millones de muertos. Aquí hay que parar la sangre, y para parar la sangre tenemos que conciliarnos con amor entre todos nosotros, independientemente de las condiciones sociales, económicas, religiosas que tengamos. Representante, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación, por el espacio. Recordarle, por supuesto, que las puertas de la revista siempre a su disposición y abiertas para usted.